Seguimos con el doctor Hermes Velázquez Chamochundi con su conferencia Uso del ozono en el Perú y su aplicación en la gastroenterología. El doctor Hermes Velázquez es un especialista en gastroenterología. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo es esto? Bueno, buenos días. Realmente esta ha sido una mañana muy interesante donde se ha hablado pues sobre obesidad, se ha hablado sobre teorías o técnicas quirúrgicas y todo relacionado con el aparato digestivo. Quien habla es el jefe de servicio del Hospital Rebagliati de la Seguridad Social y agradezco la gentil invitación para participar en esta ágora de mucho conocimiento y de mucho aprendizaje también. Es por eso de que desde esta milenaria cultura incaica os traigo los saludos pues de Machu Picchu, ¿no?, para esta hermosa ciudad de Medellín y todos aquellos que estamos presentes en este importante congreso. El tema que me toca a mí no es nada quirúrgico, no es nada farmacológico desde el punto de vista que represente a un laboratorio, sino es algo que es natural, ¿no? Es algo que se encuentra desde muchos milenios, desde que el mundo se formó en la estratosfera y que después de todo se ha ido evolucionando y ahora tenemos que el ozono es precisamente un gas, ¿no?, una molécula compuesta, como vemos acá, con 3 átomos de oxígeno. Y bueno, y se puede considerar el ozono como un tratamiento biológico y farmacológico, específicamente dentro de los llamados agentes oxidantes junto al peróxido de hidrógeno. Y como todo, tiene una historia. Y dentro de esta pincelada histórica debemos recordar que si bien es cierto el ozono existió y existe en el mundo, en el planeta Tierra, que es un agente protector de los rayos cósmicos, hoy con problemas con el tema del invernadero, desde el punto de vista de la ozonoterapia médica, pues tenemos que rendir un homenaje pues a este físico holandés, Martin von Marum, que descubrió accidentalmente un olor especial cuando trabajaba moléculas de oxígeno y que por acción de descargas eléctricas entonces le llamó la atención ese olor que muchos de ustedes conocen. Pero es otro historiador o otro físico, como es el doctor Christian Friedrich Schoben, en 1840 cuando lo sintetiza y en 1870 cuando Soret encuentra la sustancia química del ozono. En la segunda década del siglo XX, otro alemán, el químico Justus Baron, fue el primero en estudiar la aplicación del ozono para el uso humano. Y luego las diferentes escuelas europeas, como las rusas, las alemanas, estuvieron muy atentas a estos descubrimientos y fue aplicado en las 2 guerras mundiales, tanto en la primera como en la segunda, que motivó una alerta para ver qué era esta sustancia, este gas natural que causaba efectos muy deseables en la salud pública. Y es por eso que, si bien es cierto, el ozono se sintetizó hace más allá de casi 200 años en nuestro país, recién en el año 99, distinguidos profesionales de la salud iniciaron un estudio sobre la ozonoterapia, como el doctor Florian, la doctora Carrillo, etcétera, y pues hasta llegar al 2012 en que tomamos en cuenta la utilización del ozono y a través de una alianza con el ingeniero Luis Camargo, iniciamos cursos de difusión de la terapia de ozono en nuestro país. Hemos realizado ya más de 10 cursos e invitamos en junio de este año a un 13º curso de la docencia en ozonoterapia.
Y bueno, ¿y cuáles son entonces el efecto biológico? Decimos que el ozono es un gas que tiene un efecto farmacológico y también un efecto biológico, y esto es porque mantiene el balance redox celular. Se ha hablado mucho del estrés oxidativo, pues ahí precisamente radica esto, porque también estimula la síntesis de la liberación de autacoides. ¿Qué son los autacoides? Son hormonas locales, precisamente, que intervienen en este proceso biológico. Así como también es muy reconocido el uso del ozono como un germicida de amplio espectro y sobre todo natural. Regula el metabolismo, incrementa el metabolismo del oxígeno y modula, lo más importante de esto, que también interviene en el sistema inmunológico. Y como gastroenterólogo debo decirles que uso exclusivamente la vía digestiva en la aplicación del ozono. Yo reconozco que la ozonoterapia ha sido ya demostrado por muchos metaanálisis que en cuanto a la aplicación en la discólisis ya tiene una connotación muy importante. Pero nosotros la basamos y la utilizamos en estas patologías que ustedes conocen muy bien, como son las gastritis asociadas a Helicobacter pylori, la enfermedad ulceropéptica, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de intestino irritable y de la hepatitis crónica. Estas patologías gastrointestinales nosotros lo utilizamos también como un tratamiento complementario, porque podemos decir ahora, y en todos los lugares lo decimos, que el tratamiento con ozono es una terapia complementaria, no es una terapia curativa sola. Y es por eso que cuando hablamos de gastritis crónica asociada a Helicobacter, debemos recordar pues que esta bacteria que vemos acá es una bacteria gran negativa que está presente casi en el 60% de la población mundial. Así, por ejemplo, áreas más afectadas como el África, hasta el 80%, en América Latina y el Caribe el 65% y en los Estados Unidos también el 37%. Evidentemente, hay también preferencias por las escalas sociales, en donde en países más desarrollados habrán menos infestación por Helicobacter pylori. La bacteria en sí produce enzimas específicas como es la ureasa. La ureasa es una enzima propia del Helicobacter, así como también de otras proteasas y lipasas. Esta enzima, la ureasa, va a reaccionar con la urea que viene de la microcirculación para dar origen a gas carbónico y amoníaco. Este amoníaco es el que deprime la oxidación mitocondrial de la célula de la mucosa gástrica. Como verán, el estómago tiene ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico sirve justamente para matar las bacterias, pero este bichito tiene una capacidad de mutación que ha permitido formar un microclima alrededor de él a través del amoníaco que produce y de esa manera sobrevivir a un medio tan hostil como es el estómago con ácido clorhídrico. Esta acción de la bacteria sobre las células van a originar todo un proceso inflamatorio que lo conocemos con el nombre de gastritis, así como también va a actuar a nivel de la calidad del moco. Todos sabemos que en la fisiología digestiva y específicamente en el estómago hay factores agresivos y factores defensivos. Los factores agresivos básicamente están en lo que se refiere al ácido clorhídrico y los factores defensivos se refieren a la mucosa gástrica, al tapón de mucosa gástrica, por decirlo así en forma muy genérica. Ya en el tema de la gastritis asociadas a Helicobacter pylori, nosotros podemos clasificarlas en gastritis tipo B o bacteriana, que representa pues el 90% de las gastritis. Si nosotros acá calculamos que hay unas 80 personas, muy probablemente
muy probablemente el 80% de cada uno de ustedes tiene gastritis. Porque la gastritis es un proceso inflamatorio muy natural, así como las células de la piel que van perdiendo y nos vamos descamando. También la mucosa gástrica tiene todo un proceso de renovación celular de aproximadamente 48 horas. En ese proceso de regulación celular, pues entra a tallar esta bacteria que va a producir, que viene o que ingresa al tubo digestivo precisamente por los alimentos contaminados. Y ahí entonces que el ingreso de la bacteria, por eso su amplia difusión a nivel del planeta Tierra entra todo por la boca. Dime qué comes y sabré qué bacteria tienes, Helicobacter pylori. Es así entonces que muchos estudios del ozono se han realizado como terapia complementaria o concomitante, obteniendo pues resultados muy favorables. La escuela rusa, por ejemplo, en el 2007, Andosov, señalaba que el ozono actuaba sobre los mecanismos patogénicos fundamentales del Helicobacter, o sea, ejerce una influencia bactericida, un efecto antiinflamatorio e inicia y precursor de la prostaglandina E. La prostaglandina E es una sustancia producida en la mucosa gástrica que ayuda justamente como un factor defensivo contra todo lo que comemos. Pero, desgraciadamente, el Helicobacter pylori se hace para poder evitar eso. Debemos decir que el ozono médico es una combinación de oxígeno energético, es decir, tiene el 95% de oxígeno y el 5% de ozono. Su aplicación, y eso sí tenemos que ser muy claros, es un acto médico bajo las siguientes vías de administración. Así como hay fármacos que tienen un nivel científico muy garantizado, habrán también detractores de ese fármaco. Igualmente sucede con un producto como es un gas natural que por muchos años ha sido muy cuestionado. Inclusive recientemente el órgano de sanidad de España lo quitó dentro de los estudios universitarios porque consideraba que el ozono en vez de ser beneficioso es un gas tóxico. Pero sí, claro que sí es un gas tóxico, pero depende de las concentraciones. Estamos hablando que tiene el 95% de oxígeno y lo que la célula requiere realmente es oxígeno para sobrevivir. Se habla de la utilidad en el proceso inflamatorio, la célula requiere oxígeno. Pues bien, el oxígeno y el ozono hacen un binomio muy importante en la salud y por eso es que nosotros lo utilizamos también. Es también importante remarcar que el uso del ozono médico tiene que ser hecho por profesionales de la salud, no necesariamente por quiroprácticos o por cosmiatras o por dedicados a la belleza que utilizan el ozono porque conocen ya, del marco teórico, conocen ya sus ventajas. Sin embargo, os puedo decir que esto es necesariamente un producto natural para uso médico y por médicos. Y como es mi especialidad, yo tengo que usar todo lo que es el tubo digestivo. Pues usamos la vía rectal para la aplicación del ozono a dosis y volúmenes para cada patología, ¿no? Y lo usamos en más o menos unas 15 sesiones, 3 días a la semana, hasta completar un ciclo de 15. Pero también utilizamos, sin ser hematólogos, utilizamos también lo que se llama la autohemoterapia menor, a veces también en otras patologías la autohemoterapia mayor, que viene a ser la extracción de 5 centímetros de sangre y luego la combinación con el ozono y nuevamente se retransfunde esto. Esto también ha sido muy observado por los hematólogos porque dicen que como que los gastroenterólogos están haciendo cosas. Pero sin embargo, teniendo en cuenta, por eso decía que es un acto médico, teniendo en cuenta todas las características
de buscar lo mejor para el paciente, nosotros logramos hasta ahora llevar a cabo este tipo de cosas. Otra enfermedad que también hemos utilizado, aunque con menos, menos cantidad de pacientes, es la enfermedad ulceropéptica. La ulceropéptica existía y todos hemos estudiado medicina en el siglo pasado, porque veo caras muy similares a la mía. Por lo tanto, siempre hemos recordado en las facultades de medicina, nos decían un aforisma que decía: sin ácido no hay úlcera. Y eso es algo que siempre lo hemos estudiado en las escuelas de medicina. Pero hoy se sabe, sin Helicobacter pylori no hay úlcera. O sea, el paradigma del ácido ha sido cambiado por el paradigma, no sé hasta cuándo, de una bacteria que estuvo siempre, hasta que en 1984 dos científicos la redescubrieron y lanzaron toda una hipótesis que en la actualidad ha sido ya confirmada. Entonces, como enfermedad ulceropéptica, pues decía, es un defecto en la mucosa recidivante y que se forma pues estas úlceras que pueden ser en el estómago, como también pueden ser en el duodeno, y es una patología muy frecuente en nuestros medios. Y por eso que debemos decir, y eso sí soy enfático y defensor de eso, de que el tratamiento es médico, farmacológico. Pero hay un problema con el tratamiento farmacológico. Hay una terapia estándar, que es usar un inhibidor de bombas de protono y dos antibióticos por espacio de 10 o de 15 días, dependiendo de la concentración de ozono en el campo microscópico. Pues bien, existe una resistencia bacteriana en algunos países y en todos, yo diría. La diferencia está en los porcentajes que puede haber de diferencia. Y es por eso que complementariamente se puede utilizar agua ozonizada, ¿no?, aceite ozonizado por vía oral. El agua ozonizada es justamente un filtrado de agua con ozono, ¿no?, que se toma 3 veces al día, media hora después de los alimentos, y se complementa 15 minutos después con aceite ozonizado. La escuela cubana, que ha estudiado esto con mucho más detalle y ha demostrado realmente sus beneficios, ha llegado a la conclusión que efectivamente este tratamiento, que es bueno, bonito y barato, realmente ayuda, sobre todo y especialmente en aquellos casos en donde hay una mayor resistencia a los antibióticos que en la primera línea nosotros hemos utilizado. Y como tal también podemos hacer las insuflaciones rectales y las autohemoterapias, como ya he mencionado. Otra patología que he visto en el programa, lo van a presentar también como enfermedad inflamatoria y la terapia celular de un distinguido colega chileno, es precisamente el uso de ozono en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad inflamatoria intestinal es un proceso, como su nombre lo indica, inflamatorio y que tiene una cascada inmunológica definitivamente, ¿no?, aunque la etiología siempre se discute en todos los escenarios. Y hay dos enfermedades importantes dentro de esta categoría de enfermedad inflamatoria, siendo la enfermedad de Crohn o la enfermedad de colitis ulcerosa y de otras colitis también. Es por eso también que utilizamos para esta patología, y vuelvo a insistir, desde un punto de vista complementario, insuflaciones rectales de ozono y autohemoterapias menores. Un tema muy frecuente que tiene un impacto social en la vida de todos es el cuadro de síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable tiene muchas causas, o por lo menos se le asignan muchas causas, pero que indudablemente algo está pasando en el intestino grueso, algo está pasando. Se ha dicho que el intestino grueso, de acuerdo a los procesos de intoxicación, libera
muchos radicales libres, que son precisamente las sustancias tóxicas que pueden ir a piel, que pueden ir a los pulmones, a los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esos conceptos decimos que si nosotros limpiáramos el intestino grueso a través de lo que se llama la hidroterapia del colon y luego hacemos insuflaciones complementarias con ozonoterapia, pues tendremos resultados muy favorables si solamente usáramos fármacos por sí solos, ¿no? Entonces, todos sabemos que en el síndrome de intestino irritable también hay un sobrecrecimiento bacteriano, no solamente en el colon, también en el intestino delgado. Y entonces, el hecho de retirar todas las sustancias tóxicas del colon y aplicar el ozono por vía rectal es un tema que realmente, por lo menos en la experiencia, que no es de 500 casos, pero en la poca experiencia que tenemos, y debemos reconocer eso, nos ha dado resultados interesantes y que estaremos, ojalá, en el próximo Congreso de Miami, reportando casos de seguimientos con estos tratamientos. Y finalmente, la hepatitis crónica. La hepatitis, como todos sabemos, es una enfermedad inflamatoria del hígado que puede ser por diferentes causas, pero las más importantes es producida por los virus tipo B y tipo B, y cuya duración es superior a 6 meses para llamarse hepatitis crónica. Pero ¿cuál es el problema de la hepatitis crónica? La hepatitis crónica puede llevar a la cirrosis hepática y, ¿por qué no?, también al hepatocarcinoma, o sea, al cáncer de hígado. Y por eso que nosotros tenemos que definir que en la hepatitis crónica hay una detención y eliminación del proceso inflamatorio con la ozono, fortalece la producción de citocinas por los linfocitos y monocitos, aumenta la síntesis de linfocitos, normaliza la producción de linfocitos T colaboradores y produce inmunoglobulinas, o sea, regula ese tema, y pues bajo este marco podemos ayudar a los pacientes que tienen hepatitis crónica tipo B. Vuelvo a reiterar que el tratamiento biológico para la hepatitis B sigue en vigencia y tiene muchos buenos resultados también, pero creemos que la aplicación de la ozonoterapia a través de las insuflaciones rectales o las autohemoterapias mayor y menor pueden ayudar muy bien a fortalecer la recuperación de los pacientes. Desde Medellín a Lima o desde Lima a Medellín, muchísimas gracias por la atención prestada.